Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Atento a esta circunstancia que todos conocemos, que es esta pandemia que estamos viviendo, nos impida que podamos confraternizar, que podamos estar juntos en el templo. Pero no debe faltar la palabra, debe vivir permanentemente en nosotros y debemos también transmitirla bajo cualquier circunstancia. Por eso es que en este día realizamos de esta manera la forma en que nos podamos comunicar y que también ustedes puedan compartir esta palabra. Y no puedo de ninguna manera pasar por alto que por esta situación que ya hemos anunciado, de esta tremenda epidemia mundial llamada pandemia, no podemos ni siquiera en este año participar de algo que no puede de ninguna manera pasar de largo. Es la Pascua. Pascua. Tanto podríamos estar hablando de lo que es más que libertad, que sería lo conceptualmente importante determinar qué significa. Es más que eso, es liberación. Parecen parecidas o casi iguales. Libertad podemos tener. ¿Cuánto tiempo quizá nos puede durar? Y a lo mejor regresamos a la nueva prisión. La liberación es cuando se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se pasa a la libertad, pero al ser liberados no queremos volver atrás. Por eso nosotros hemos podido, en este tiempo, en estos siglos, pertenecer nada más ni nada menos que a la verdadera iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mensaje que vamos a traer en esta hora está relacionado con aquello que fue algo que nosotros no podemos olvidar jamás. Porque si lo hacemos, también hacemos inútil el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos la redención, la liberación total de las manos de Satanás, cuando fue vencido en la cruz. Para no seguir extendiéndome en esta hora, vamos a ir a la palabra de Dios. Y voy a citar primeramente un versículo en el libro de Jeremías, que está en el capítulo 20 y el versículo 9. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos, como Jeremías, que planeaba dejarlo todo, como a muchos, debemos reconocer, nos habrá pasado alguna vez? Y es ahí cuando él, ya dispuesto a dejarlo todo, cita en esta oración hacia los cielos para comunicarse con el Todopoderoso y decir: no me acordaré más de él. Él ya no quería seguir en ese triste, sufriente y tan angustiado ministerio que tenía de llevar la palabra de Dios. Le resultado demasiado doloroso, demasiado triste. No podía continuar. Quiso dejarlo. Pero en la parte segunda de este versículo lo dice claramente: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a citar en esta hora en otros libros, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas,
Y en el libro, capítulo 24, versículo 13, dice así: he aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí y de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Un poco más adelante dice en el mismo libro: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amado y poderoso Dios, háblanos en esta mañana, háblanos en este día, en medio de situación dolorosa, en medio de temores, en medio de quizá de esas angustias, de esas incertidumbres que esta epidemia mundial que nos está tosigando, que nos está acorralando, que nos está atormentando, porque ese es el enemigo invisible que no sabemos puede llegar a nosotros. Tenemos, como aquellos, hacer renacer en nuestro corazón ese fuego ardiente para que podamos reconocer que solo en nuestro Dios, solo en nuestro Señor está la única esperanza. Ellos hablaban en ese momento de ese todopoderoso Dios que habían transitado junto a Él, pero que en ese tiempo, cuando ya resucitado se les apareció, no le conocían, pero hablaban. Con razón, ardía nuestro corazón cuando Él estaba presente. Estamos hablando de ese Jesús, de ese único y verdadero y todopoderoso Dios, que anduvo predicando, que anduvo sanando a mucha gente en los pueblos, que los bendijo, que los sanaba. Quienes lo escuchaban hablar cosas increíbles, maravillosas de los cielos. Pero existían entre toda esa gente que lo pudo conocer, que pudo saber de Él, muchos que eran de diferentes grupos de personas, como también hoy venimos todos de diferentes orígenes, quizá de raza, quizá de religión, quizá de creencia, quizá de ateísmo, pero nos reunimos en la iglesia de nuestro Dios. Gente que como hoy también tenían sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propios principios, pero también veían las cosas que Jesús hacía y que los asombraba y los admiraba, que hicieron que todos ellos no pudieran borrar de su memoria aquel ministerio terrenal de nuestro Dios. Pero también muchos de ellos no le conocieron, no le conocieron. Y en ese tiempo, como hoy, había un grupo de curiosos que solo nada más se juntaban y querían ver qué pasaba en ese lugar, en medio de una multitud de gente reunida. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí que hay tanta gente? Solo curiosos. También, como hoy, había un grupo de simpatizantes que no lo declaraban porque se avergonzaban de declararlo públicamente. Gente que estaba aferrada, que estaba fanatizada en sus creencias, en sus religiones, y que rechazaba de plano, como muchos de nosotros quizás, cuando nos comenzaron a hablar de este evangelio
también rechazamos, tampoco quisimos escuchar. Y si nos parecía, hasta nos avergonzaba y decíamos que no lo conocíamos o que no lo entendíamos. En ese grupo de gente de aquel tiempo también había un grupo que lo odiaba. Había un grupo también de falsos, de traidores. Había un grupo de religiosos que también, las escrituras cuando leemos, estaban en aquel lugar. Los fariseos, los seduceos, los celotes, encubiertos. Estaban muchos en forma incógnita, otros sí declarados, como para decir, no tenemos por qué ocultarnos. Pero venían a buscar en qué lo podían hacer tropezar, en qué lo podían ver que se equivocaba. Estaban ahí para saber de qué manera iban a encontrar un error en él, para después poderle acusar ante el poder romano. Había de todo, había de todo. Había curiosos, había simpatizantes, había seguidores, había incrédulos. Estaban los críticos, los acusadores, esos religiosos y los espías. Todos estaban ahí. Todos estaban ahí, con distintos sentimientos. Se acercaban de distinta manera, como hoy. ¿Cuántos pasan por la iglesia? Y a veces con distinto propósito. Muchos solo buscan las bendiciones materiales. Y una vez que el Señor les ha concedido, se olvidan de Él. Solo vinieron a buscar un propósito para sus vidas, sin saber que estaban nada menos en las manos del Todopoderoso Dios, que les concedía por misericordia, por amor a su creación, aquellos que habían venido a buscar, y Él se los concedía para que supieran que Él, lo que se pide en su nombre, siempre lo da, siempre lo cumple. Jesús, después de haber transitado todos esos 3 años ejerciendo ese ministerio terrenal, después de predicarles, después de enseñarles, después de hacer prodigios, de hacer milagros, aún en el final de su ministerio, para ir cumpliéndose con las escrituras, después de la traición de Judas, que lo vende por 30 monedas de plata, después de ese sufrimiento, del castigo, del dolor, del látigo, del golpe, del escupitajo, del insulto merecido, después de todo eso, tiene que llegar inevitablemente a cumplir su cometido, que era la resurrección. Llega la crucifixión, y seguidamente, para cumplir aquello que Él había dicho, que al tercer día iba a resucitar, queda el mundo asombrado de que aquel había cumplido lo que había prometido, lo que había dicho. Y ahí confirma, este sí era el verdadero Dios. Y después de la resurrección se aparece a más de 500 hermanos de aquel tiempo. Después que había ascendido a los cielos, viene y se presenta nuevamente. Y le preguntaron a todos aquellos, cuando ya habían sido testigos de esa resurrección, y de que muchos de los que a ellos se les había presentado pudieron testificar, también a muchos de los que lo conocieron, a muchos de los que supieron de Él, se les preguntó. A todos esos diferentes grupos, sin distinción, consultaron acerca de qué pensaban, quién era Jesucristo, quién era este hombre llamado Jesús de Nazaret. alguna
gente que era consultada respondía: nosotros solo supimos que se llamaba Jesús. Otros dijeron: nosotros le vimos cargando una pesada cruz a cuestas rumbo al lugar de la calavera. Otros declararon: oh sí, Jesús, el que era hijo de José y María. Otros que fueron también consultados anunciaron: pues dicen que era el Hijo de Dios, salvó a muchos, pero él mismo no pudo salvarse. La gran mayoría consultada dijeron: el rey de los judíos, que nuestros gobernantes juzgaron, fue ya crucificado. Pero entre toda esa gente había un grupo de personas que habían estado muy cerca de nuestro Dios, muy cerca de Jesús, y se llamaban los discípulos, a los cuales le preguntaron: ustedes que han estado transitando junto a él, ustedes que han estado tan cerca de él, ¿qué es lo que nos pueden decir acerca de este hombre llamado Jesús de Nazaret? A lo cual ellos contestaron: nosotros conocemos mucho más que su nombre, mucho más que su cruz, mucho más de lo que la imaginación puede pensar, mucho más de lo que la gente puede decir de él. Nosotros verdaderamente conocemos el poder de su palabra y su virtud poderosa. Nosotros estuvimos allí cuando hablaba con autoridad divina. Nosotros estuvimos allí cuando le dio de comer a miles, sí, con 5 panes y 2 pescados. Nosotros estuvimos allí cuando le dio vista a los ciegos. Nosotros estuvimos allí cuando sanó, curando a los leprosos. Nosotros estuvimos ahí cuando vimos levantar de los lechos a los inválidos. Nosotros estuvimos ahí cuando hizo hablar a los mudos, cuando hizo escuchar a los sordos, cuando sanó a los enfermos de muerte. Nosotros estuvimos ahí dándoles órdenes al viento y a los mares, y estos le obedecían al instante. Nosotros estuvimos ahí cuando le dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto, cuando su cuerpo ya estaba descomponiéndose. Ahí estuvimos nosotros. Ahí estuvimos. Porque nosotros sí le conocemos. Nosotros sí le conocemos. Nosotros le conocemos como un fuego que arde dentro nuestro. Nosotros no podemos negarle. Arde dentro nuestro, arde como un fuego verdadero, como una brasa caliente en medio de nuestras entrañas. No podemos negarle. Él encendió ese fuego en nuestro interior que ya nadie puede apagar, que quema lo profundo, que quema toda mala conciencia, que limpia, nos santifica y nos justifica para Él. También un día nosotros nos acercamos quizás a Jesús como curiosos. Nosotros también comenzamos a aproximarnos un poco más, comenzamos a ser simpatizantes, comenzamos a ser seguidores, comenzamos de una manera cada vez más y más y más cerca de Él, cuando más nos íbamos conociendo. Y hoy, cuando ya lo hemos conocido, cuando ya nos hemos acercado lo suficiente, ya mismo, hoy, tenemos ese fuego ardiente. Así es como viajar hacia el sol. Nos acercaremos
sentiremos más calor y más calor y más calor, hasta que cuando estemos muy cerca ya vamos a arder. Su calor no va a poder ser soportado, va a ser irresistible. Ese es el fuego que Jesús pone en nuestros corazones. El fuego de su Santo Espíritu que quema todo pecado, que quema toda escoria, que quema toda mala conciencia, que quema todo aquello que pertenece a nuestra vida anterior, que quema todo aquello que es la debilidad, que es quizá la dependencia de nuestra carne. Nosotros sí conocemos ese fuego que arde. Nosotros sí conocemos aquello que en medio de esta pandemia, que en medio de porque en medio de la misma quizá tormenta, nosotros podemos saber que Él está en nosotros, y su fuego que nos consume, nos hace que seamos quizá ajenos, extraños, nos hace que no podamos olvidar nada, que no podamos tener en cuenta nada, que no podamos siquiera recordar alguna cosa. ¿Por qué? Porque su fuego arde tan profundamente en nosotros que solo podemos sentir su espíritu. Nosotros hoy sí le conocemos. También en nosotros arde un fuego en el interior que no podemos olvidar, que no podemos ocultar y que no podemos esconder, porque sí, nuestro rostro se ilumina como el de Moisés por el poder y por el fuego de su Santo Espíritu. Quiere a Dios que en esta mañana también ese fuego comience a encenderse dentro de ustedes. Quiere a Dios que también comience a quemar de tal manera que nada de lo que nos rodea, ni enfermedades, ni escasez, ni ninguna tristeza, ninguna angustia, ningún pesar, pueda borrar el ardor, que pueda borrar el fuego, que pueda borrar todo aquello que ha nacido en el interior por el Santo Espíritu de nuestro Dios. Por eso damos gracias en esta hora, porque nos ha permitido igual, a pesar de este tiempo vivido, comunicarnos y poder seguir hablando de ese todopoderoso Dios que nos dio la libertad hacia la liberación, aquella que cuando el fuego se enciende no queremos volver jamás, aquella que cuando el fuego se enciende queremos estar aún más cerca de Él. Quiero Dios que ese fuego comience a arder en ustedes de tal manera que no se apague nunca más. Y dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, también cerramos este servicio que estamos dando a nuestro Dios en este día domingo, deseándoles que las más abundantes y ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo desciendan sobre su vida y sobre todo su hogar. Dios bendiga poderosamente a sus vidas. En el nombre de Jesús damos gracias por esto que nos ha dado nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.